Saludos, vamos a realizar un ejercicio con relación a la materia de programación orientada a objetos, en el cual vamos a hacer uso del polimorfismo. Vamos a representar lo que es un aula con estudiantes y un profesor. Tanto de los estudiantes como de los profesores necesitamos saber su nombre, edad, sexo, y de los estudiantes queremos saber su calificación, y del profesor qué materia es la que imparte. Las materias disponibles son matemáticas, filosofía y física, y los estudiantes tendrán un 50% de probabilidad de estar o no en clase. El maestro, en cambio, tendrá un 20% de estar o no en clase. Esto lo vamos a determinar mediante el mismo método para demostrar el uso del polimorfismo. Empezamos entonces creando una clase. Vamos a crear, a esta clase le vamos a poner de nombre persona, ya que esta clase va a ser heredada por el profesor y los alumnos. Vamos entonces a hacer una clase abstracta, y añadimos la palabra abstract, quedaría como una clase abstracta. Ahora vamos a crear nuestros atributos. Creamos un atributo de tipo string para el nombre, de tipo entero para la edad, de tipo char para el sexo, vamos a poner un carácter h para hombre y m para mujer, y vamos a crear uno de tipo booleano para la asistencia. Ahora creamos una constante, una matriz de nombre alumnos, donde vamos a ingresar nombres de alumnos varones. Y vamos a crear una constante, una matriz de igual manera, de nombre alumnas para ingresar el nombre de las alumnas mujeres. Vamos ahora a crear el constructor de los objetos de la clase persona. Un constructor sin parámetros. Y aquí vamos a determinar lo que es el sexo. Antes que nada vamos a crear una variable de tipo entero, donde vamos a crear un número aleatorio para determinar el sexo del estudiante. En este caso va a ser haciendo el uso del mat.random. Listo, aquí estamos creando un número aleatorio entre 1 y 0. Ahora vamos a hacer una condición donde si saber sexo, si este número aleatorio es igual a 0, entonces vamos a decirle que sexo es igual a un carácter. En este caso vamos a empezar por los hombres. Caso contrario va a ser una mujer. Entonces así quedaría determinado el sexo. Si el número aleatorio es igual a 0, es un hombre, y si es igual a 1, es una mujer. Los siguientes atributos vamos a determinarlos haciendo uso de algunos métodos. Vamos a poner el método de determinar nombre, el método de determinar edad, y vamos a saber la disponibilidad también. Estos métodos aún no están creados, por eso es que nos bota el error. Vamos a crear los métodos. Listo, hemos inicializado nuestros métodos, el método de determinar edad y disponibilidad. Estos métodos todavía no tienen instrucciones, las instrucciones se las va a dar en cada una de las clases, en la clase profesor y en la clase estudiante. Ahora vamos a implementar lo que son los métodos get de los atributos. A excepción de las matrices con los alumnos y alumnas. Estaría entonces lista nuestra clase persona. Ahora vamos a crear las clases de profesor y estudiante. Una nueva clase. Estas ya no son clases abstractas. Y lo que le vamos a decir es que esta clase va a heredar de la clase persona. Escribimos entonces la palabra extends. Creamos el atributo notas de tipo entero, ya que el estudiante va a tener notas. Entonces ahora vamos a crear lo que es el constructor. El constructor para la clase estudiante, sin parámetros de igual manera. Y dentro de este constructor vamos a crear lo que son las notas. Las notas van a ser aleatorias entre 10 y 1. Vamos a hacer uso del mat.random. También vamos a heredar el constructor de la clase superior para heredar los atributos de nombre, edad y sexo. Ahora vamos a darle instrucciones al método de determinar nombre para la clase estudiante. Para determinar el nombre vamos a hacer uso del sexo. Si es hombre le asignaremos un nombre de un estudiante varón, y si es mujer haremos lo correspondiente. Vamos a hacer entonces uso de un if. Vamos a comparar el atributo getSexo, obviamente de la clase principal. Lo vamos a comparar con el carácter que decíamos. Si es hombre, lo que vamos a hacer es que el atributo nombre va a ser igual a uno de los alumnos. De la matriz. Va a ser aleatorio, entonces vamos a hacer uso del mat.random. Y estamos determinando un nombre para el estudiante de sexo masculino. En este caso, si es hombre, le vamos a asignar un nombre de la matriz de alumnos, donde estaban los nombres de los alumnos en la clase principal. Este de aquí, le vamos a asignar un nombre aleatorio. Como son 6 objetos, entonces le vamos a poner un número aleatorio de entre 6. Haríamos lo contrario para las mujeres. Listo, caso contrario, del sexo ser una mujer, entonces vamos a darle un nombre de una de las alumnas. De igual manera, aleatorio entre 1 y 6.
Tenemos el método que determina el nombre. Ahora vamos a crear el método que determina la edad. Vamos a hacer que este método determine la edad de manera aleatoria. Nos daba un error porque lo estábamos escribiendo dentro del mismo método. Listo. Entonces vamos a determinar la edad. La edad va a ser un número aleatorio entre 15 y 12, haciendo uso del mat.random. Tenemos nuestro método de determinar edad. Ahora vamos a crear el método disponibilidad. Recordemos que el estudiante tenía un 50% de estar o de no estar en el presente en clase. Entonces vamos a crear un número aleatorio de tipo entero. Le vamos a poner prop de probabilidad. Listo, aquí nos daría un número aleatorio entre 100 y 1, porque comenzamos de un 100%. Entonces decimos que si probabilidad, si prop es menor a 50, estaríamos diciendo que el estudiante no esté presente, por lo que vamos a cambiar a la asistencia que sea igual a false. Aquí cometíamos un error. Debe estar dentro de los paréntesis, ya que está estableciendo la asistencia. Caso contrario sería verdadero. Listo, entonces le damos una probabilidad del 100%. Si esa probabilidad es menor a 50, nos dice que el estudiante no está presente. Y si es mayor a 50, nos dice que sí está presente. Ahora vamos a imprimir estos datos. Vamos a crear un método exclusivo de la clase estudiante. Le vamos a poner imprimir, porque nos va a imprimir los datos del estudiante. Nuevamente lo estábamos haciendo dentro del mismo método y nos daba un error. Corregimos eso. Y entonces dentro del método imprimir vamos a imprimir el nombre, la edad, el sexo, las notas y la asistencia del estudiante. Vamos a, por último, implementar los métodos get y set de lo que es las notas, el atributo de estudiantes. Quedaría lista la clase estudiante. Ahora vamos a crear la clase profesor. Creamos una nueva clase de nombre profesor, que por ahí se podría decir es similar a la clase estudiante. El atributo exclusivo que va a tener es materia. Listo, tenemos nuestro atributo materia de tipo string y también vamos a crear las materias disponibles. Las materias disponibles utilizamos una matriz de tipo string igual con las materias matemáticas, filosofía y física. Vamos ahora a crear el constructor para la clase profesor, en el cual vamos a heredar el constructor de la clase persona de igual manera. No tenemos que olvidarnos de escribir la herencia. Esta clase hereda de la clase persona. Y vamos a determinar las materias. Materia va a ser igual a materia disponible. Cualquier materia en aleatorio. Para ponerla en aleatorio utilizamos el mat.random para conseguir un número aleatorio entre 1 y 3 entre estas materias de aquí. Como aquí estamos heredando el constructor de la clase padre, entonces ya se determina el sexo. Ahora vamos a determinar el nombre. Vamos a sobreescribir el método determinar nombre. Entonces necesitaríamos nombres de profesores. Vamos a volver a la clase persona. Los vamos a instanciar aquí para mostrar el uso de la herencia también. Creamos entonces constantes, son matrices con los nombres. Por ejemplo, para profesores tenemos 3 nombres y profesoras igual 3 nombres. Ya que vamos también a determinar el sexo de los profesores. Vamos entonces a determinar el sexo haciendo uso del mismo método, similar al de la clase estudiante. Listo, entonces aquí lo que le decimos es que si el sexo es igual a h de hombre, entonces el nombre va a ser igual a uno de los profesores. Si es mujer, entonces el nombre será igual a una de las profesoras. Ahora vamos a determinar la edad. No puede ser el mismo método que en la clase estudiante, o no puede tener las mismas condiciones que la clase estudiante, ya que un profesor es un poquito mayor de edad. El método se llama determinar edad. Y la edad es un número aleatorio entre 22 y 50. Vamos ahora a saber la disponibilidad, si está o no presente el profesor. Entonces vamos a hacer uso del método disponibilidad. De igual manera creamos una variable llamada prop por la probabilidad. Hay un número aleatorio entre el 100 y 1, ya que empezamos por el 100%. Mediante una condición decimos que si es menor a 20, ya que el profesor tenía un 20% de probabilidad de estar o no presente, la asistencia será false y caso contrario será true. No asistió o asistió. Por último creamos el método imprimir para imprimir los datos del profesor, ya que vamos a utilizarlos. Tenemos entonces el método imprimir, que nos imprime el nombre, el sexo, la edad, la materia y la asistencia del profesor. Encapsulamos los atributos materia. Y no nos olvidemos de ponerle el override para saber que son métodos que vienen de la clase abstracta. Tenemos lista nuestra clase profesor. Ahora vamos a crear una clase llamada aula. Entonces para el aula le vamos a dar un atributo de tipo entero para el ID. También vamos a darle un atributo de tipo objeto de la clase estudiante. Va a ser una matriz y este objeto se va a llamar alumno.
¿Listo? Vamos a crear también un objeto, un atributo de tipo objeto, esta vez de la clase profesor, el cual se va a llamar profesor. Un atributo también para la materia, para saber de qué materia se puede dar en la clase o en el aula. Este va a ser de tipo string y se va a llamar materia. Vamos a crear también una constante de tipo entero, la cual va a ser el número máximo de alumnos que puede tener el aula. Un número máximo de 20 alumnos. Aquí nos faltó la palabra static final para saber que es una constante. Lo que seguiría después es hacer el constructor de esta clase. Un constructor para la clase aula. Y aquí le vamos a inicializar los atributos, en donde id, por ejemplo, va a ser igual a 1, puede ser cualquier número. Vamos también a darle lo que es un profesor. Entonces profesor va a ser igual a un nuevo objeto de la clase profesor. Un nuevo objeto de la clase profesor. También vamos a crear un alumno o alumnos. Son varios alumnos, deberíamos ponerlo en plural. Alumnos va a ser igual a objetos de la clase estudiante. Y el número máximo de objetos que puede tener es el número máximo de alumnos. Max alumnos. Para la materia vamos a hacer que nos elija una materia de manera aleatoria de las materias disponibles. Vamos a escribir las materias disponibles y lo hacemos mediante el uso de una constante de tipo matriz, de tipo string, donde vamos a ingresar materias disponibles como matemáticas, filosofía y física, esta vez para lo que es el aula. Entonces, vamos a seleccionar un número aleatorio. Hacemos uso del mat.random, entonces va a ser un número aleatorio entre 1 y 3 para una materia o cualquiera de las 3 que escribimos. También este objeto tiene que tener los alumnos, entonces eso lo vamos a hacer mediante uso de un método. Le vamos a poner de nombre creaAlumnos. Y ahora lo vamos a crear. Entonces creamos el método creaAlumnos. Donde vamos a seleccionar alumnos. Antes de eso hacemos uso de un ciclo, de un for. Tenemos entonces el ciclo repetitivo que nos dice que se va a repetir el tamaño que tenga la matriz de alumnos. En este caso es el número máximo de alumnos. Y la acción que vamos a repetir es crear un objeto de la clase estudiante. Tendríamos entonces nuestro método crearAlumnos. Ahora vamos con el siguiente método. Volvemos al ejercicio. Ya tenemos lo que es el aula con un identificador numérico, el ID. Tenemos el número máximo de estudiantes y para qué está destinada matemática, filosofía o física, las 3 materias que le dimos como disponibles. Sabemos que en el aula, para que se pueda dar clases, se necesita que el profesor esté disponible, que dé la materia correspondiente en el aula correspondiente y que la asistencia sea mayor a un 50% por parte de los alumnos. Entonces ahora vamos a crear un método que se llame asistencia para contar la asistencia. Este método va a ser de tipo booleano. Le vamos a poner como nombre asistencia. Dentro de este método lo que vamos a obtener es si un estudiante está o no presente. Entonces vamos a crear una variable de tipo entero. Le vamos a poner con asistencia, ya que va a contar las asistencias o los estudiantes que estén presentes. Va a empezar desde el número 0. Y vamos a hacer un ciclo repetitivo. Tenemos nuestro ciclo repetitivo. Se va a repetir el tamaño que tenga nuestra matriz alumnos. Y vamos a crear una condición en donde vamos a saber que si is asistencia, como es un método, tenemos que poner paréntesis. Aquí va a ser la asistencia de los alumnos, de la matriz de alumnos. Entonces, si la asistencia es verdadero, vamos a aumentarle 1 a la variable contar asistencia. Entonces, con asistencia va sumando 1. De esta manera estaríamos contando los estudiantes que están presentes. No salimos del if, no salimos del for. Y ahora vamos a hacer nuevamente una condición. En esta condición vamos a decir que si contar asistencia es mayor o igual a la mitad de estudiantes que tiene el aula, es decir, si es mayor al 50%, le vamos a convertir en entero el resultado de esto. Entonces le decimos que si la asistencia es mayor al 50% de alumnos, nos va a dar un mensaje que hay más de un 50% de asistencia y nos retorna un verdadero. Haríamos lo correspondiente para el caso contrario.
Entonces, en caso contrario, nos devolvería hay menos de un 50% de asistencia y retorna un false. Ya tenemos nuestro método para saber si hay más del 50% o no. Ahora vamos a imprimir estos datos, los datos del aula. De igual manera, un método de imprimir para la clase aula. De una vez vamos a imprimir lo que es la información del profesor que le haya tocado esta aula. Usamos el método de imprimir de la clase profesor. Y también imprimimos lo que es el ID del aula, la materia del aula. Tendríamos listo nuestro método de imprimir para imprimir los datos. Ahora vamos a implementar el método de dar clase. Este va a ser un booleano. Vamos a condicionar si se puede o no dar clase. Entonces decimos que sí. Si la asistencia de los alumnos, aquí lo pusimos como asistencia este método. Si la asistencia de los alumnos es falsa, es decir, no cumple con el 50%, entonces nos va a retornar un mensaje. Vamos a imprimir un mensaje haciendo uso del system.out.println. Nos va a imprimir la asistencia no es suficiente porque no se cumple con el 50% y nos va a retornar un false. También vamos a ponerle como condición. Vamos a usar un else if. Vamos a comparar la materia del profesor con la de la clase. Vamos a usar el get materia. Vamos a usar el punto equals para compararlo con otro objeto, con materia. Estamos comparando la materia del profesor con la materia del aula. Entonces, si esto es falso, lo que nos va a retornar es que la materia del profesor con la del aula no coinciden y entonces no se podría dar clase. ¿Listo? Entonces, si es falso que la materia del profesor con la del aula es la misma, nos devuelve el mensaje, la materia del profesor y del aula no es la misma, no se puede dar clase y nos retorna un falso. Vamos también a condicionar lo que es la asistencia del profesor. Es decir, si el profesor no está presente, entonces tampoco se podría dar clase. Entonces, si el profesor no está presente, el profesor no está y no se puede dar clases del mensaje que nos da como resultado. Ahora vamos también a retornar un false. Y en caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, lo que vamos a imprimir es se puede dar clase. Y ahora sí nos devolvería un true, un verdadero, es decir, que sí se puede dar clase. Ahora lo que vamos a hacer es devolver o imprimir las notas. Vamos a crear un método llamado notas, donde vamos a contar los alumnos aprobados y las alumnas aprobadas. Entonces vamos a crear una variable de tipo entero para los alumnos aprobados y uno de tipo entero igual para las alumnas aprobadas. Vamos a hacerlo por separado, se podría hacerlo junto, pero vamos a hacerlo por separado. Vamos a inicializarles, ya que después vamos a irles agregando valor. Vamos a hacer ahora un ciclo repetitivo. Tenemos el ciclo repetitivo, es decir, estas acciones se van a hacer de acuerdo al tamaño que tenga nuestra matriz de alumnos. Vamos a escribir una condición. Que si las notas de los alumnos son mayores o iguales a 5, debería ser mayores a 5. Entonces, vamos a poner otra condición. Que si el sexo de esos alumnos que tienen notas mayores a 5 es igual a h, con mayúscula, lo que vamos a hacer es que se va a aumentar en alumnos aprobados. Se le va a aumentar 1. Caso contrario, sabríamos que el alumno con nota mayor a 5 es una mujer. Haríamos lo correspondiente. Entonces, si es una alumna la que tiene nota mayor a 5, se aumenta en alumnas aprobadas. Salimos del ciclo repetitivo, salimos del if y ahora vamos a imprimir. Vamos a imprimir los alumnos aprobados. Pero esto sí debería ir dentro del for, ya que queremos que nos imprima todos los alumnos aprobados. Quedaría de esta manera el método para las notas. Lo que haríamos ahora para finalizar es imprimir los alumnos y las alumnas que están aprobados. Hemos hecho mediante el uso del system.out.println, imprimimos alumnos aprobados y alumnas aprobadas. Aquí le hemos agregado la palabra estudiante para indicar que son datos correspondientes a un estudiante. Así quedaría implementada nuestra clase aula. Ahora vamos a crear un ejecutable. Le vamos a poner aula ejecutable. Y esta clase va a tener el método main.
Tenemos nuestra clase con el método main. Vamos a crear ahora un objeto de la clase aula. Le vamos a poner A1 y vamos a imprimir los datos de esta aula. Los datos que tiene son el profesor que le haya tocado. Tenemos también lo que es el ID del aula y la materia a la que está destinada el aula. Entonces le ponemos A1.imprimir, que llame al método imprimir, y vamos a saber si se puede dar clase, ya que en el ejercicio nos dice que nuestro objetivo es crear un aula de alumnos y un profesor y determinar si se puede dar clase, teniendo en cuenta las condiciones que se nos pedía. Si se puede dar clase, entonces vamos a mostrar los alumnos y las alumnas que estén aprobados. Los datos pueden ser aleatorios, nosotros hicimos con los datos aleatorios, entonces estaría correcto. Pero vamos a decirle que si se puede dar clase, usando una condición, A1. Llamamos al método dar clase. Si se puede dar clase, entonces que nos muestre las notas. Usamos el método A1.notas, o A1. A1 sería el objeto y nota sería el método. Ahora vamos a mandar a ejecutar nuestro ejercicio. Como pueden ver, aquí ya habíamos mandado a correr un ejercicio que hicimos antes, ya que siempre hacemos el ejercicio antes de mostrar el funcionamiento. Vamos a cerrar esto y vamos a mandar a correr nuestro ejercicio que hicimos en este momento, el aula ejecutable. Como podemos ver, aquí nos está mandando un error. Nos dice que nos está devolviendo un valor nulo en la línea 26, en lo que es la asistencia. Y analizando el ejercicio nos podemos dar cuenta que creamos alumnos, más alumnos de los que se esperaba, más alumnos del máximo de alumnos. Por eso es que aquí en esa asistencia nos da un error, ya que aquí está comparando la asistencia de los alumnos que se creó, es decir, de 20 alumnos. Y aquí se está creando más de 20 alumnos. Lo que tenemos que hacer es cambiar este operador, que sea menor. Y ahora sí mandamos a ejecutar. Como vemos, ya se corrigió el error. Nos dice que el nombre del profesor es Mary, su sexo es una mujer, tiene 45 años de edad, la materia es matemáticas y sí asistió. El ID del aula es 1, la materia del aula es física y hay más de un 50% de asistencia. No se puede dar clase porque el profesor, la materia del profesor y la materia del aula no es la misma. No se puede dar clase entonces. Vamos a volver a mandarlo a ejecutar. Y ahora sí se pudo dar clase. El nombre del profesor es Beto, es un hombre de edad 27 años, da la materia de física y sí asistió. El ID del aula, tenemos que la materia del aula es física, hay más de un 50% de asistencia, entonces se puede dar clase. Ahora sí nos manda lo que son los datos de los estudiantes aprobados. Tenemos el nombre del estudiante, la edad, el sexo, lo que son las notas y si asistió o no. Como podemos ver, se muestran solo estudiantes aprobados, con notas mayores a 5. Y al final cuentan los estudiantes. Hay 5 alumnos aprobados y 7 alumnas aprobadas, entre toda esta lista de alumnos. Lo mandamos a correr una vez más. Esta vez no se pudo dar clase porque las materias del profesor y del aula no son las mismas. Ahora, de igual manera, las materias no son las mismas. Ahora sí se cumplieron las condiciones. Nos muestra nuevamente una lista de estudiantes. Las materias no son las mismas. Y ahora, las materias son las mismas, pero no se puede dar clases porque hay menos de un 50% de asistencia. Podemos ver que está funcionando correctamente nuestro código. Nos muestra la lista de estudiantes y los cuenta. Hay 3 alumnos y 3 alumnas aprobadas. 3 y 3 son 6 alumnos. Y podemos decir que hemos cumplido el objetivo, crear un aula de alumnos con un profesor y determinar si se puede dar clase con las condiciones que se nos había indicado. Y si se puede dar clase, mostramos lo que son los alumnos y las alumnas que están aprobados. Eso sería todo nuestro ejercicio. Muchas gracias.